Bendito sea el Eterno, shalom a todos, ¿cómo les va? Qué bendición, ¿no? Poder estar un domingo después de tanto tiempo, después de tantas cuestiones sucedidas y tan recientes, poder estar acá compartiendo la palabra. Hoy lo soltamos un ratito antes para no robarle más tiempo en este día domingo, anticipándoles también que vamos a estar haciendo bastantes talleres y bastantes congresos enseñando las escrituras, así que todos los que se quieran acoplar y todos los que quieran estar van a poder estar, los que quieran hacer los cursos de Torá, vamos a hacer cursos de Torá, vamos a hacer cursos de Alajá, vamos a explicar la Alajá, vamos a hablar de varias cuestiones y de varias cosas bien interesantes que nos van a servir a nosotros a entender un poquito más el aspecto de las escrituras, el aspecto real de las escrituras, en todo su contexto, en todo su concepto real y todo su concepto literal. También anunciarles que prontito vamos a estar dando comienzo a nuestras reuniones congregacionales presenciales, ¿sí? Donde te vas a poder presentar en el lugar, vas a poder compartir con nosotros y vamos a estar ahí compartiendo la enseñanza congregacional como corresponde. Después también tenemos, no te olvides, los live o las enseñanzas sobre Shabbat y en Shabbat los días viernes, que si vos te acoplás a nuestros grupos, a los grupos de WhatsApp, te podemos hacer llegar el link para que puedas estar. Muchísima información, muchísimas cosas, nuestras plataformas, tanto en TikTok, en YouTube, en todo lugar vos podés acceder a las enseñanzas y podés tener constantemente todo lo que requiere para conocer las escrituras y conocer más de nuestro Mesías, de nuestro Adón Yeshua. Así que bueno, vamos a seguir. Un tema interesante el día de hoy, muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la desesperación. Shalom a todos, un saludo a los que se van conectando, les invito a compartir, a darle me gusta, a compartir en otras plataformas para que se puedan acoplar más personas y podamos encontrar en las escrituras hoy todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la desesperación. Primero hay que entender qué es desesperación, ¿sí? Desesperación está ligada a la palabra desesperanza, o sea, es una pérdida de esperanza. También tenemos que entender qué es esperanza según las escrituras. Pero vamos a concentrarnos en entender que la desesperación nos hace a nosotros, lamentablemente, perder el rumbo de un montón de cosas, nos hace tomar malas decisiones, nos hace pensar en alternativas que no son las correctas. Shalom a todos los que se van conectando, un abrazo grande a todas las provincias y los hermanos de otros países que se están conectando a esta transmisión. Entonces, la desesperación es un mal hábito del alma. La desesperación tiene que ver con el alma. Lo que se compunge en la desesperación es el alma. La palabra griega utilizada para alma es ánima, de la que procede la palabra ánimo. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de ánimo, comenzamos a tener un problema de desesperanza. Esa desesperanza, esa falta de esperanza, esa falta de confianza, comienza a despertar en nosotros un montón de dudas y un montón de interrogantes que nos hacen plantearnos si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, si estamos yendo bien, si somos culpables o merecedores de todo lo que nos viene. La desesperación ha llevado en toda la escritura, como lo vamos a ver o lo hemos visto ya en varias ocasiones, lleva al hombre a tomar decisiones totalmente desviadas del principio literal del Eterno. Un momento de desesperación fue el que tuvo, por ejemplo, Saúl. Saúl, sabiendo que había sido desechado, en un momento de desesperación, buscando una alternativa a que Dios le pueda hablar, termina yendo a buscar algo que solo Dios te puede dar a un lugar donde no merecían o no podía encontrarlo. Esto es cuando se va a ver a la medium, a la espiritista de Endor. Él va a un lugar por medio de la desesperación, tomando una mala decisión y tras todo lo que traía aparejado la desobediencia de Saúl, termina cometiendo otro pecado, que es el pecado de consultar a los muertos o consultar a gente extraña acerca de Dios, cosa que Dios no fue el que le habló, pero eso es otro tema, ya lo vamos a enseñar y ya lo hemos enseñado también en otras ocasiones. Entonces la desesperación nos lleva a tomar malas decisiones. La desesperación nos lleva
asumirnos en un estado de ánimo bastante compungido, bastante reactivo a ese dolor o a eso que nos provoca la desesperación, esa incertidumbre, y terminamos quedándonos parados, fríos, estáticos, como no sabiendo para qué lado tengo que correr o de qué manera me tengo que desenvolver para que esa situación que está compleja reciba el resultado que yo estoy esperando. Y cuando nosotros nos desesperamos, retrasamos la promesa. Cuando me refiero a promesa, quiero hacer un paréntesis acá porque si no, como que empezamos un poquito a desvariar porque hay tanto manoseo con la palabra promesa, tanto manoseo con la palabra bendición, que la gente piensa que promesa tiene que ver con que sí o sí me tiene que pasar tal o cual cosa de lo que está escrito. Y promesa no se refiere a eso. La mayor promesa que nosotros tenemos es que somos llamados hijos del Eterno. La mayor promesa que nosotros tenemos es que tenemos un único Elohim a quien recurrir. La mayor promesa que nosotros tenemos es una promesa de una vida futura, ¿sí? Totalmente bajo el dominio total y el reinado total de nuestro Abacadosh. Entonces, esa es la promesa, esa es nuestra principal esperanza. La palabra promesa está ligada a la palabra esperanza y la palabra esperanza habla de fe. Cuando nosotros decimos que tenemos fe porque hay una palabra que define fe que es emuná. Emuná me habla de esperanza. Vamos a ver un montón de versículos hoy en esta noche, así que quiero que presten atención. Y está ligada a la lealtad, a la fidelidad, ya esto lo sabemos, lo hemos repetido, pero para los que recién se puedan estar conectando, se lo vamos refrescando. Entonces, cuando yo tengo esperanza, yo estoy demostrando fe. Si tengo desesperación, hay algo que me está fallando, que es que la fe, la expectativa, esa confianza, esa seguridad de que voy a alcanzar esa promesa, voy a alcanzar ese resultado, o que Dios me va a hacer propicio en medio de cualquier situación. Entonces, cuando yo me desespero, yo me convierto en una persona que comienza a tener incredulidad, que comienza a tener incertidumbre y que comienza a buscar respuestas en los lugares equivocados, como hablábamos desde el principio. Empezamos a buscar alternativas que no son las alternativas que nos propone Dios. Y nos empezamos a desviar y nos empezamos a sumar, a hacer un caldo de cultivo, y quiero que me presten atención. Hacer un caldo de cultivo para la falsa profecía, para la falsa expectativa de los falsos profetas, de los falsos agoreros, ¿no? Futuristas, que te empiezan a decir, que te profetizan, que te declaran, que ordenan, que vayas a tener esto, que vayas a tener lo otro, que vayas a alcanzar esto, que vayas a alcanzar lo otro. La incertidumbre en la vida de las personas, la desesperanza en la vida de las personas ha llevado a muchísimas personas, a muchos creyentes, a seguir a este tipo de charlatanes espirituales que hablan y hablan y hablan y todos se esconden debajo de un velo o se esconden debajo de una máscara. Y te voy a explicar cuál es la máscara que la que se esconde. Ellos comienzan su discurso diciendo que vos tenés que creerle a Dios, que vos tenés que depender de Dios, pero empiezan a decirte, yo te profetizo, yo desato sobre tu vida, yo ordeno a los ángeles, yo ordeno a este, yo ordeno al otro, ¿no? Y te comienzan a generar una expectativa a través de la desesperación que vos tenés. Y esa expectativa no está puesta en la verdadera función de la escritura, sino que está puesta en la expectativa de una palabra que te soltó un hombre. Alguien que utilizó tu desesperación para hacerte su seguidor, para hacerte su adorador o para hacerte la persona que esté confiado o que esté creyendo en que si esa persona te profetiza, si esa persona te ora, si esa persona te habla, vos vas a alcanzar alguna promesa. ¿Qué genera esto? Genera como resultado un montón de gente frustrada. Muchísima gente frustrada porque esperó, porque, ¿no? Como dicen en el mundo de los cristianos, arrebato, tomo, me agarro, me aferro, no sé, me cuelgo, me ato, ¿no? Hago 3 vueltas carneo en el aire, me tomo de la palabra y las cosas no cambian, las cosas no suceden.
Y estas personas te plantean a través de tu desesperación que es porque vos no tenés fe, porque vos abortaste la palabra, porque vos no estás preparado, porque vos no entendiste la promesa, porque vos no honraste al profeta, porque vos no bendijiste al profeta como corresponde, porque vos no estás sujeto a Dios, porque vos sos una persona que tiene un montón de errores. Entonces te comienzan a manipular y te comienzan a arrastrar y en tu grado de desesperación comenzás a perderte en fundamentaciones, en paradigmas y en el establecimiento de posturas humanas que no te llevan a ningún lado, que no te hacen crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo empiezo a tener desesperación, yo comienzo a caer de mi vida espiritual. La vida espiritual del hombre en la desesperación se cae. Porque la desesperación es la pérdida total de toda esperanza, o sea, de toda seguridad de que voy a obtener, de que voy a alcanzar o de que voy a lograr superar cualquier desafío que se me plantee, crecer en el área que yo tengo que crecer en mi vida espiritual. Empezamos a pensar que no estamos aptos, porque la desesperación te roba esa esperanza, te roba esa expectativa, ese sentir de que vos te estás preparando porque querés darle lo mejor a Dios. Entonces, cuando vos entras en desesperación y encima caes presa de estos mercaderes de la fe, de estos detractores de las verdades de las escrituras, vos comenzás a sentirte mal y tu vida espiritual empieza a entrar en un declive, empieza a ir para abajo, empezás a entrar en una dependencia natural, alejándote de lo espiritual. Porque cuando vos dependés de lo natural, vos dependés de tu propio esfuerzo, dependés de tu propio conocimiento, dependés de que alguien venga y te ore, ¿no? Y esto yo lo veo muy seguido. Quiero que, a ver, no digo que no tenemos que orar unos por otros, quiero que me comprendan lo que estoy diciendo. El orar unos por otros es algo que tenemos que hacer. Pero hay gente que se vuelve dependiente de la oración ajena, pero no hace nada por cambiar su condición. Hay gente que piensa que porque manda un papelito en una cadena de oración, eso va a traer un resultado. Mientras esa persona no hace nada por cambiar la situación, sino que espera que una oración milagrera cambie el resultado de su vida o cambie la expectativa que tiene y le traiga algo a su favor. Shalom, shalom. Un saludo grande a Costa Rica también, a todos los caribeños. Hay caribeños acá, tenemos caribeños en el live. Entonces, hay gente que comienza a perder su vida espiritual, comienza a caer en esa debacle espiritual y comienza a perder todo tipo de noción de lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque se confían en algo que es etéreo, en algo que no tiene resultados, en algo que no te va a llevar a ningún lugar. Entonces, si yo dependo de la oración del otro, ¿qué estoy haciendo yo? Si mi vida espiritual, a causa de mi desesperación, que me hace caer en lo que es el alma, el resultado del alma, cómo crece el alma, cómo se eleva el alma. Shalom, shalom, una casilda, todos los que se van conectando. Cuando yo empiezo a tener desesperación, yo me convierto en una persona dependiente de la oración del otro. Dependiente de que todo el mundo me tenga que dar una palabra que me levante. O sea, yo me corro, saludos a Chile, me corro de mi relación con Dios para comenzar a tener una relación que dependa de lo que el otro hace, que dependa de lo que el otro dice. No crezco porque a mí no me dan alimento espiritual. No creces no solo porque no te dan alimento espiritual, sino porque vos tampoco te pusiste a buscar verdaderamente si lo que te están dando es alimento o es basura. Porque de la única manera que nosotros conozcamos si me están dando basura o me están dando alimento, es si yo tengo una relación con Dios. Si yo dejo de depender que sean los demás que me digan qué es verdad y qué no es verdad. Y eso es lo que nos propone la Escritura, eso es lo que nos propone el Eterno, y eso es lo que nos propone el Mesías. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es tan importante para Dios que vos guardes los mandamientos? ¿Por qué creen ustedes
que Dios desde el principio en el libro de Éxodo le dicen, repitan todos los días, hablen todos los días los mandamientos, repítanlo, pónganse en los tzitzit, pónganse en el talit con los tzitzit, y cada vez que vean el talit con los tzitzit, cada vez que vean esos tzitzit, ustedes van a recordar los mandamientos y los van a repetir a sus... ¿Por qué creen que Dios estaba tan interesado en eso? Para que el hombre tenga un fundamento por el cual superarse y no entre en una desesperación. Y a causa de esa desesperación, comience a seguir expectativas, perspectivas y palabras fundamentadas en conocimientos de hombres que solo te llevan ¿a qué? A que vos los escuches, a que vos dependas de ellos y a que vos termines muriendo en tu vida espiritual. ¿Van entendiendo? De eso se trata. La desesperación te arruina. La desesperación te corta, te mata, te destruye el crecimiento y el desarrollo espiritual que vos debes tener. Te saca del control de Dios para meterte en el control del hombre. Dice el libro del profeta Isaías, y lo dice el propio Jeremías en 2 ocasiones. El profeta Jeremías, buenas noches, ¿cómo están? El profeta Jeremías dice en varias ocasiones, ojo con los falsos profetas, ojo con aquellos que vienen a traerle falsas esperanzas, que dice habrá paz cuando habrá guerra. Lo que le está diciendo es, ojo con los que vienen en medio de la desesperación. Cuando Jeremías aplica estas palabras y cuando Ezequiel habla de los malos pastores, Ezequiel y Jeremías estaban en una época particular del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban perseguidos, estaban en la dispersión, estaban siendo esclavizados, estaban siendo sometidos, por lo tanto habían perdido ¿qué? Toda esperanza, habían perdido toda capacidad de tener confianza en que iban a poder superar ese suceso. Y en medio de esa desesperación, en medio de todo ese suceso de desesperación, comenzaban a aparecer estos falsos líderes, estos falsos pastores, y comenzaban a entregarle mensajes que no eran los correctos. Comenzaban a entregarle las expectativas que no eran las correctas. Expectativas que nunca los llevaban a Dios. Expectativas que los torcían a la idolatría. Expectativas que los llevaban a creer en un montón de cuestiones que no eran coherentes. Cuando el reino de Israel se separa, Shalom, ¿cómo están? Cuando el reino de Israel se separa, cuando se divide el reino luego de la muerte de Salomón, nosotros vamos a ver que el reino de Judá se establece en ese lugar, continúa en ese lugar, y ellos se quedan con el templo, los levitas se quedan ahí, hay una parte de la tribu de Benjamín que se queda con ellos, y vemos que el otro reino, el reino de Israel, que se divide, al entrar en desesperación, porque muchos de los que se fueron con el reino de Israel, los que se dividieron en el reino del norte y el reino del sur, los que fueron con el reino de Israel, le empezaban a reclamar al rey que ellos también querían seguir con su culto a Dios, que ellos también querían, o sea, empezaron a entrar en que, Shalom, buenas noches, que entraron en una desesperación. Nosotros queremos también tener lo mismo que tiene Judá. Nosotros también queremos tener templo, nosotros también queremos tener sacerdotes. ¿Y qué hace el rey? En su desesperación y en su afán de querer caerle bien al pueblo, le empieza a dar al pueblo justamente eso, sacerdotes. Sacerdotes que no venían del orden de Leví. Por lo tanto, esos sacerdotes eran falsos. Le empezó a poner levitas que no venían del orden de Leví, por lo tanto eran levitas falsos. Les empezó a poner lugares altos, o sea, lugares donde antes se sacrificaban los ídolos, le comenzó a poner altares en esos lugares altos, y el pueblo de Israel, o sea, la casa de Israel, comenzó a sacrificar en los lugares altos, o sea, los lugares que eran prohibidos, los lugares donde se adoraba a ídolos, y muchos de esos sacerdotes empezaban a llevar al pueblo a adorar ídolos, Asera, Astarot, Baal, y Semiramis, un montón de falsos dioses, y el pueblo se extravió por desesperación. Se extravió porque querían lo mismo que tenía Judá.
Judá también se termina desviando en su momento. Pero a lo que te quiero llevar es que la desesperación de un rey por querer complacer a su pueblo lo llevó a tomar una mala decisión. Y sabiendo lo que la Torá decía, termina haciendo lo contrario a lo que la Torá explicaba. Y termina tomando sacerdotes que no venían de Leví. Entonces, ¿qué te quiero decir? En la desesperación, uno va a tomar atajos. En la desesperación, el atajo te lleva a hundirte. Cuando Pedro Kefa Pedro entra en desesperación, cuando camina sobre el agua, él se hundió. La desesperación te hunde porque dejas de tener la perspectiva de Dios y empezás a tener una perspectiva que son cosas que no te llevan a ningún lado. Empezás a ver la perspectiva del problema y no podés ver la perspectiva de la promesa. Te empezás a decaer espiritualmente y comenzás a depender de opciones y de cosas y de alternativas que no te van a llevar a ningún lado. Miren, la palabra esperanza es un término que determina un estado de ánimo. Anótatelo. Esperanza determina un estado de ánimo. Ay, pero yo no quiero ser almático, yo no quiero ser carnal. No, perdóname, yo te hago una pregunta. ¿Qué sos ahora, un marciano? ¿Te toco queso de chicle? No, sos un ser humano, sos de carne. Hay que entender lo que es ser carnal y lo que es ser espiritual. No es lo que te enseñaron. El carnal es el que no se sujeta a Dios y el espiritual es el que se sujeta a Dios y lo obedece. Esa es la diferencia entre carnal y espiritual. El carnal no obedece a Dios, el espiritual lo obedece. El carnal no acepta los principios de Yeshua en guardar la palabra del Eterno y el espiritual sí se somete a ellos. Porque si yo miro los frutos de la carne y los frutos del espíritu, los frutos de la carne son contra la Torá y los frutos del espíritu son por la Torá. Léanlo con atención y se van a dar cuenta solo. Ahora, esperanza es un estado de ánimo que surge y que se presenta como algo alcanzable, como algo que yo voy a poder alcanzar. Entonces sabemos que esperanza tiene que ver con el estado de ánimo. Ahora, la palabra ánimo viene del griego ánima. O sea, está ligada literalmente con la voluntad, está literalmente ligado con el alma, el nefesh. En hebreo es nefesh, el alma, el ser viviente, todo lo que vos y yo somos. Cuando nosotros tenemos ánimo, estamos demostrando que estamos vivos, porque tenemos voluntad, porque podemos decidir, porque somos personas pensantes, que no por eso deja de ser espiritual. Ya aprendiste lo que es ser espiritual. Entonces, cuando yo tengo esperanza, yo comienzo a tener buen ánimo. O sea, mi alma comienza a fundamentarse en un posicionamiento objetivo y claro de que tengo posibilidades de alcanzar un resultado. ¿Van entendiendo? Si van entendiendo, pónganme el pulgarcito para arriba. Van comprendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, desesperación te separa del propósito, te separa de Dios, te hace caer en una debacle espiritual y te hace depender de fundamentaciones humanas o de profecías o de la oración ajena. Son esa gente, no sé si lo vieron, no se enojen, pero no sé si se vieron, esa gente que, no, si no me ora mi pastor, como que yo, no siento la presencia. No. Mejor que me ore este te parece que es más milagrero que el otro. ¿No? Este habla más en lengua, este es más espiritual. Este con Rambo saca la bazuca y tírame la manga larga, va para todos lados, este es más espiritual. Este que me ore. Tú empezás a depender. ¿Por qué? Porque está desesperado. Porque la realidad del mensaje de la buena nueva, lo que hace la buena nueva es traerte esperanza. Por eso es buena nueva, buena noticia. Eso quiere decir evangelion o evangelio. Buena noticia. Estas son las buenas nuevas de salvación dadas a Sión, dice el profeta Isaías. Y el principio de las buenas nuevas que serán entregadas a la casa de Israel y a la casa de Judá. Evangelio. Ya estaba profetizado el evangelio. El evangelio no es algo nuevo. Ya estaba en el principio. La buena noticia que le da Moshe al pueblo de Israel cuando lo saca es evangelio.
Por eso Pablo dice, este es el evangelio que fue predicado a Pedro dice, y este es el evangelio que fue predicado a nuestros padres en el desierto. ¿Cuál es ese evangelio? La expectativa, la esperanza, el estado de ánimo elevado. Eso es evangelio, ese estado de ánimo elevado que te permite a vos tener una expectativa de alcanzar una promesa. ¿Voy bien o voy rápido? ¿Van entendiendo lo que digo? Entonces, ese es el resultado. La desesperación te mata espiritualmente. La esperanza te posiciona en tu alma para que tengas firmeza. Cuando yo estoy firme en mi alma, yo comienzo a tener emuná. Yo comienzo a tener fe. ¿Por qué repito estas cosas? Porque estoy cansado de que la gente piense que fe es convertir una palangana en un yate. Eso no es tener fe, eso es ser un idiota. Tener fe es tener la expectativa en lo que Dios ha declarado y yo tener la firmeza de sostener mi vida espiritual en Dios para alcanzar algo. Por eso es la certeza de lo que se espera. La certeza es la confianza, la convicción, el entendimiento de que voy a poder alcanzar aquello que Dios me propone. Eso es fe. La fe viene de la confianza. Y la confianza viene de esperanza. Y esperanza me habla de un estado del alma, que tiene una voluntad de seguir adelante a pesar de lo que venga. Díganme que lo están entendiendo. Por favor. Es un estado del alma, de la nefesh, de mi vida completa, que se mantiene seguro, leal, firme, entendiendo qué es lo que Dios me propone. Que no se mueve. Por eso, miren lo que dice Pablo. Shalom, shalom. Miren lo que dice Pablo. Romanos capítulo 4, verso 18. Miren lo que dice. ¿Está hablando de quién? Acá Pablo está hablando de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la emuná, es el padre de la obediencia, porque emuná es obediencia. A mí no es, no, emuná, ya te dije, emuná no es convertir una palangana en yate, eso no funciona. Dice Romanos 4:18, él creyó, hablando de Abraham, dice, él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas multitudes de gentes. Acá la palabra es Ben-Adán, humanidad, de la multitud de la humanidad. Conforme a lo que se le había dicho, así serás tu descendencia. O sea, Dios le dice a Abraham, así va a ser tu descendencia. Abraham, lo único que vio fue arena, lo único que vio fue estrellas. Abraham no vio un montón de personas. Él vio arena y él vio estrellas. Y Dios le dijo, así será tu descendencia, tu simiente, los que van a salir de vos. Y Abraham tuvo, o sea, creyó, acá está mal la traducción del griego, acá la palabra es pistos, que quiere decir confió. Él confió y tuvo esperanza contra esperanza, o sea, tuvo una expectativa de buen alma, de buen ánimo. Por favor, entiendan esto, de buen alma, de buen ánimo, para mantenerse firme, obediente, leal y seguro en que eso que Dios le dijo, aunque él vio estrellas y vio arena, se iba a cumplir. ¿No es más fácil cuando te lo explican así, como que cuando te hacen creer en, no sé, en qué fe, no sé? Cuando Yeshua dice, si ustedes tuvieran confianza como un grano de mostaza,
ustedes le pueden decir a ese monte que se corra y ese monte se va a correr. Ahora, ¿estaba diciendo literalmente que el monte se iba a mover? ¿Querés matar una vaca sagrada? ¿Me permiten matar una vaca sagrada? Y Yeshua estaba diciendo, ¿vas a correr el monte? No estaba diciendo que el monte se va a correr. Lo que estaba diciendo es que si vos tenés lealtad, confianza, obediencia y fidelidad, vos te vas a proponer pasar por ese monte, correr ese monte, o sea, moverlo de lo que te frena, y vos vas a pasar igual, aunque haya un monte adelante. Vos vas a cruzar. Es como cuando le dijo, vamos a cruzar al otro lado. Préstenme atención. Él le dice, crucemos al otro lado. Y se levanta una tormenta. Préstenme atención ahora, ¿eh? Él le dijo, crucemos al otro lado. Y se levanta una tormenta. Y él dormía. ¿Me van a decir que él no sabía lo de la tormenta? Ahora, ¿dónde está el secreto? El secreto está en lo que él les dijo. Él les dijo, crucemos al otro lado. No le dijo, vamos a ver si llegamos. No le dijo, che, vamos a meternos en la barca a ver qué posibilidades hay de que podamos estar en el otro lado. Le dijo, no, crucemos al otro lado. Y ellos se subieron a la barca, y Yeshua se subió con ellos, y se levantó una tormentita. La Santa Rosa de Galilea se levantó, la tormenta. Y empezó a tambalear la barquita, y él dormía. Mirá que hay que dormir con el agua pegándote en la cara. Es interesante lo que él les enseña con esto. Por eso quiero que prestes atención. Y empiezan los discípulos a entrar ¿en qué? ¿En qué empezaron a entrar? En desesperación. El texto dice que se desesperaron y empezaron a gritar, nos vamos a morir. ¿Ves por qué? Porque no entendieron el mensaje de lo que la palabra de Yeshua había dicho. Yeshua le dijo, vamos al otro lado. Y ellos vieron la tormenta y no guardaron esa esperanza, no guardaron esa confianza. Su alma no se había afirmado en las palabras de Yeshua, sino que habían visto la circunstancia y no entendieron el mensaje, vamos al otro lado. Y dice que Yeshua se despierta y le dice al viento, detente, calla, y cesó el viento y entró una gran calma y todos se sorprendían porque había parado el viento y la tempestad. Y Yeshua les dice, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué temen? Y dice que llegaron a la otra orilla. Llegaron a la otra orilla. ¿Por qué llegaron a la otra orilla? ¿Hubieran llegado igual si Yeshua no hubiera reprendido la tormenta y no hubiera hecho cesar las olas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hubieran llegado igual? Sí, hubieran llegado igual. Hubieran llegado igual si en vez de entrar en desesperación y guiarse por el impulso de que todo estaba perdido, se hubieran mantenido en la confianza de que tenían que ir al otro lado, hubieran llegado igual. Hubieran llegado igual. Miren, es importante que nosotros entendamos los principios de la Escritura.
Porque los principios de la Escritura no son palabras para hacer magia. El creyente medio de hoy en día tiene una confianza y una seguridad que no es firme. Tienen una confianza y una seguridad que parece un amuleto mágico. La fe del creyente promedio hoy es algo que se asemeja a un pase de magia. Como ese que dijo que tenía $2.000 y después se convirtió en 2 millones. Pero eso dejémoslo por otra cosa, ¿no? Pero sienten que la vida de fe es un amuleto. La gente piensa, el creyente promedio piensa que si inunda la casa de aceite, ungió la casa. Y piensa que ese aceite que tiró va a impedir que el demonio entre. Mirá, te voy a decir algo. No tiene nada que ver el aceite que vos tires, sino la conducta que vos tengas. La conducta que vos tengas y las cosas que vos hagas son las que van a determinar qué va a entrar por la puerta de tu casa, qué va a gobernar tu casa y qué va a vivir en tu casa. Es tu actitud la que hace que la bendición te siga o que la maldición caiga sobre tu vida. ¡Opa! Esa no la tenían. ¿Me van entendiendo? No es el aceite que eches, sino la actitud que vos tengas, tu lealtad, tu confianza y tu obediencia a la palabra. Eso va a determinar si hay algo bueno o hay algo malo que va a entrar a tu casa. No que andes tirando aceite por todos lados como si fueras el gerente general de la fábrica de aceite que anda gastando aceite por todos lados. ¿Viste? Como esos creyentes que te dicen, óreme el auto. ¿Por qué me viste? Cara de mecánico espiritual. Por más que yo te ore el auto, si vos no consagraste tus bienes al único Elohim verdadero, si vos no consagraste tus bienes y sos agradecido con el que te lo dio, por más que yo te ore, va a pasar lo que tenga que pasar. Porque va a depender de tu consagración y de tu agradecimiento con lo que Dios te dio. Va a depender de lo que vos hagas con lo que Dios te dio, no con lo que yo te ore el auto. Yo no veo a Yeshua orando por la mula, orando por los caballitos, orando, ay, orame por la barca para que pueda tener la pesca. No. Porque depende de tu obediencia. Miren, te voy a mostrar esto para que entiendas. Hoy venimos con ejemplos. Pedro entró en desesperación porque no había pescado, porque no podía pagar sus deudas, porque no había pescado en toda la noche absolutamente nada y entra en desesperación. Y cuando entra en desesperación, Pedro se rinde. Porque recordá que la desesperación te baja el alma. La desesperación te anula tu crecimiento espiritual. Y había perdido la esperanza. Entonces aparece Yeshua y le dice, Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Qué andamos? ¿Vos quién sos? Bueno, yo soy Yehoshua de Nazaret, voy a ser tu rabino. Ok, ¿y qué estuviste haciendo, Pedro? Nada, estuve pescando toda la noche y no pesqué nada. Y la verdad que tengo un humor de feo, malo, estoy dado vuelta, estoy enojado, voy a romper la barca, voy a quemar, hasta la arena voy a quemar. Y Yeshua agarra y le dice, pará, ¿a dónde vas? Voy a mi casa, estoy cansado.
todo lo que hice durante toda la noche no me trajo resultado. Pedro estaba en desesperación. Y Yeshua, escuchen, Yeshua le dice, tira la red al costado. Pedro le dice, estuve pescando toda la noche en el medio del mar de Galilea, porque en el medio del mar de Galilea estuve pescando, Yeshua. No sabés que hay que tirar la línea bien al fondo, porque ¿dónde querés pescar? Pero vos me querés que yo tire la red acá, en la orilla. Vos querés que yo tire la red acá, en la orilla. Y Yeshua le dice, ¿harías eso por mí? ¿Tirá la red? Y Pedro dice, bueno, lo voy a hacer porque vos me lo decís nada más. No porque yo quiera. Porque vos me lo decís. O sea, él no quería, pero se sometió, escuchen, se sometió a la obediencia. ¡Opa! Oigan esto, se somete a la obediencia. Voluntariamente, escuchen, Pedro comienza a tener ánimo, o sea, comienza a, por voluntad propia, a someterse a esa palabra. Tira la red al costado, aunque estés en la orilla. Pedro tira la red. Escuchen, Pedro tira la red y dice que la red explota de peces. Y la barca de Santiago, que es Jacobo, la barca de Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaba al lado, tienen que venir a ayudar a Pedro. Y dice que las dos barcas se inclinaban y se hundían, se llenaban de agua a causa de la cantidad de peces que había. Cuando Pedro ve eso, escuche, cuando Pedro ve eso y se da cuenta de que a pesar de que estaba en desesperación y se atrevió a obedecer, y esa obediencia le dio un resultado positivo, Pedro sale de esa barca, se postra ante Yeshua y le dice, apártate de mí, maestro, porque soy un transgresor de la ley. Recordá que pecado es transgresión de la ley. Cada vez que vos leas pecado, está hablando de que hay una transgresión al mandamiento. ¿Van entendiendo? Pedro le dice, apártate de mí porque soy un transgresor. Ahora, ¿por qué Pedro dice esto? Porque Pedro estaba de mal ánimo, Pedro estaba desesperado. Pero a pesar de eso, tuvo la valentía de someterse en obediencia a la palabra que Yeshua le había declarado. Y por obedecer lo que Yeshua le había declarado, Pedro termina pasando de desesperación, oiga lo que digo, de desesperación a esperanza. Esperanza es un estado de ánimo firme que se mantiene firme buscando el cumplimiento del objetivo para el cual quiere realizar esa bendición. ¿Van entendiendo? Díganme que no, díganme que sí digo. Ya estoy como... Es espectacular esto. Miren lo que dijo Yeshua. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo. La palabra yugo se traduce realmente, literalmente, como aquello que yo tengo que someterme. El yugo te somete. Cuando vos pones un yugo sobre un asno, sobre un buey, vos sometés para que el buey y el asno hagan lo que vos, que manejás el yugo, les mande a hacer. Y Yeshua dice, tomen y sométanse a lo que yo les digo.
y ustedes van a aprender de mí, que soy manso y humilde. Lo que está diciendo Yeshua es, lo que ustedes tienen que aprender de mí es que yo soy obediente y sumiso a lo que declara el Padre. Y van a encontrar, escuchen esto, van a encontrar descanso y paz para vuestras almas. Lo que le está diciendo Yeshua es que cuando vos te sometés a la Escritura, te sometés a lo que está escrito, pones ese yugo sobre tu vida y aprendés de él, que siendo quien era, se sometió, fue manso y fue humilde, alguien que voluntariamente se rindió a la voluntad del Padre, vas a encontrar descanso y paz para tu alma, o sea, para tu ánimo, para que vos tengas el ánimo y la voluntad de obedecer, de mantenerte firme y de tener lealtad y tener fidelidad a Dios. Por lo tanto, te vas a convertir en una persona que tiene emuná. O sea, que tiene fe. Y vas a tener esperanza contra esperanza. O sea, vas a tener expectativa contra expectativa. Y vas a estar firme. Y aunque te corten un brazo, vas a caminar. Aunque te quieran poner un freno, vas a seguir. Aunque te digan que ahí estás enfermo, te vas a levantar y vas a fortalecerte y vas a caminar. Porque tu yugo es la palabra del Eterno. Tu yugo no es la desesperación. Tu yugo no es la falsa profecía. Tu yugo no son las palabras vacías de un predicador que te dice que él te profetiza. Tu yugo está afianzado en el sostener sobre tu vida la palabra del Eterno. Y esa es la que te va a dar descanso y la que te va a dar paz a tu alma. Isaías 41:10. Mirá, para que tengas esperanza. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Sigo. Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura. Esperanza. En momentos de angustia, o sea, de desesperación. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan al fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, ante su furia retiemble los montes. Salmo 46, esperanza, no desesperación. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían. ¿Qué era confianza? Confianza es fe. Emuná, confianza, lealtad, fidelidad y firmeza. Confianza es fe, emuná. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que tienen emuná en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 30 y 31. ¿Entendés lo que es fe? ¿Entendiste lo que es fe? Fe es confianza, no es algo mágico. No es el polvito mágico, no es el amuleto mágico, no es que te lleve la foto de tu apóstol a tu casa porque la foto de tu apóstol te va a proteger. No, mentira, es un mortal como cualquier otro. Te salva la palabra del Eterno,
te cubre la palabra del Eterno, te sostiene la palabra del Eterno. El yugo, el sometimiento voluntario a su verdad te da esperanza, confianza, o sea, te da fe. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de sobrellevar la desesperación? Volviendo al sometimiento de la única palabra verdadera. Deuteronomio 31:8 y termino. El Señor mismo manchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, escuchen, no temas ni te desesperes. Deuteronomio 31:8. Confianza, eso es fe. ¿Vas entendiendo lo que es fe? ¿Te vas entendiendo por qué la desesperación es tu caída espiritual? Porque con la desesperación tomas malas decisiones. Con la desesperación empezás a caer presa del embrujo de estos falsos y mentirosos que te arrastran en la mentira de que si ellos te profetizan, si ellos te declaran, si ellos proclaman, si ellos te envían, vos vas a alcanzar algo. No. Vos vas a alcanzar porque el yugo, el sometimiento tuyo a la voluntad del Eterno te va a llevar a la promesa. Amén. ¿Comprendiste el mensaje? Yo quiero pedirte que si entendiste el mensaje, hoy puedas compartir esto con alguien que seguramente va a necesitar escuchar esta palabra. Y quiero invitarte a que a partir de mañana, todos los días estés atentos a los videos que vamos a subir y que puedas prepararte y formarte para aprender las Escrituras. Te mando un abrazo grande, te bendigo en el nombre de nuestro Mesías Yeshua y que la paz y la esperanza de nuestro Abba Kadosh venga sobre tu vida. Gracias a todos y que el Eterno los bendiga. Toda la verajá de Adonai sobre cada uno de ustedes. Shalom.